Buen presente, querido alquimista, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido de vuelta a esta sección de canalizaciones de la ley del uno. Mi nombre es Iris, soy la alquimista Gestalt y estoy muy feliz de que me estés acompañando nuevamente en todo este material profundo que despierta memorias del alma. Hoy vamos con la sesión número 10. Te recuerdo que tienes a tu disposición una lista de reproducción con las sesiones anteriores y la historia de las canalizaciones del material de Ra. Como siempre, al final de la sesión te compartiré mis reflexiones acerca de lo que ha sido comentado con el fin de ayudarte a integrar de una mejor manera el contenido transmitido por Ra. Dicho esto, querido alquimista, te dejo con la sesión número 10. Sesión número 10, 27 de enero de 1981. Ra, soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Me comunico con vosotros. Interrogador. Creo que nos serviría para aclarar algunas cosas que nos remontáramos al momento anterior de la transferencia de almas desde Maldek para ver cómo operó la ley del uno respecto a esa transferencia y por qué fue necesaria. ¿Qué ocurrió con la población de Maldek? ¿Qué le hizo perder su planeta? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió este hecho? Ra, soy Ra. La civilización de los pueblos de Maldek era, en cierta forma, similar a la del complejo social que conocéis como Atlántida, en el sentido de que habían obtenido una gran información tecnológica que utilizaban sin preocuparse por la conservación de su esfera, siguiendo en gran medida el complejo de pensamiento, ideas y acciones que podéis relacionar con vuestra denominada polaridad negativa o del servicio al yo. Sin embargo, en su mayor parte se expresó en una estructura de sincera creencia-pensamiento que los complejos mente-cuerpo de esa esfera percibieron como positiva y de servicio a los demás. La devastación que destruyó su biosfera y ocasionó su desintegración fue resultado de lo que llamáis guerra. La escalada llegó al máximo grado tecnológico del que disponía este complejo social en su presente de espacio-tiempo de aquel momento, que fue hace aproximadamente 705.000 de vuestros años. Los ciclos habían comenzado mucho antes sobre esta esfera debido a su relativa capacidad de sustentar formas de vida de primera dimensión en un momento anterior en la continuidad del espacio-tiempo de vuestro sistema solar. Estas entidades quedaron tan traumatizadas por este hecho que se encontraron en lo que podríais llamar un nudo o situación inextricable de temor. Transcurrió un periodo de vuestro tiempo. Nadie podía llegar a ellos, no había quien pudiera ayudarlos. Hace aproximadamente 600.000 de vuestros años, los entonces miembros de la Confederación pudieron desarrollar un complejo de memoria social y deshacer el nudo de temor. Las entidades pudieron entonces recordar que eran conscientes. Esa toma de conciencia les llevó al punto que podríais denominar los planos astrales inferiores, donde pudieron recibir los cuidados necesarios hasta que cada complejo mente, cuerpo, espíritu fue capaz finalmente de recobrarse de ese trauma y cada entidad pudo examinar las distorsiones que habían experimentado en el anterior complejo vida e ilusión. Tras esa experiencia de aprendizaje-enseñanza, la decisión del grupo fue la de establecer sobre sí mismo lo que podríais llamar una paliación del karma. Por esa razón, encarnaron en vuestra esfera planetaria en lo que no eran formas humanas viables. Eso es lo que han venido experimentando hasta que las distorsiones de destrucción sean reemplazadas por distorsiones hacia el deseo de una visión menos deformada del servicio al prójimo.
puesto que esa fue la decisión consciente de la gran mayoría de aquellos seres de la experiencia de Maldek, la transición a este planeta comenzó hace aproximadamente 500.000 de vuestros años y se empleó el tipo de complejo corporal disponible en aquel momento. Interrogador. ¿El complejo corporal disponible en aquel momento al que nos referimos es el cuerpo del simio? Ra. Soy Ra. Así es. Interrogador. ¿Se han transformado algunas de las entidades de Maldek desde entonces? ¿Siguen en segunda densidad o algunas de ellas han pasado a tercera densidad? Ra. Soy Ra. La consciencia de estas entidades ha sido siempre de tercera densidad. El mecanismo de paliación se operó mediante la colocación de esa consciencia en complejos físico-químicos de segunda dimensión, incapaces de alcanzar la suficiente destreza o competencia manual para el funcionamiento de las distorsiones de tercera densidad del complejo mental. Interrogador. ¿Algunas de estas entidades han avanzado en el momento actual? ¿Han conseguido la graduación al final del ciclo y han hecho la transición desde cuerpos de segunda densidad a cuerpos de tercera densidad? Ra. Soy Ra. Muchas de estas entidades pudieron eliminar la acumulación de lo que llamáis karma, por lo que pudieron aceptar un ciclo de tercera densidad en un cuerpo de tercera densidad. La mayor parte de los seres que lo han conseguido han encarnado en cualquier lugar de la creación para el siguiente ciclo en tercera densidad. Cuando este planeta alcanzó la tercera densidad, algunas de estas entidades pudieron unirse a la vibración de esta esfera en su forma de tercera densidad. Quedan algunas de ellas que todavía no han experimentado la paliación, mediante la coordinación mente, cuerpo, espíritu de las distorsiones de la acción que emprendieron previamente. Por esa razón, se mantienen en su estado. Interrogador. ¿Son estos últimos los Bigfoot de los que habéis hablado? Ra. Soy Ra. Son un tipo de Bigfoot. Interrogador. Entonces, nuestra raza humana está formada por unos pocos procedentes de Maldek y bastantes más llegados desde Marte. ¿Hay entidades procedentes de otros lugares? Ra. Soy Ra. Hay entidades que están experimentando vuestra continuidad de tiempo-espacio cuyo origen es de muy diversos y variados lugares de la creación, como diríais, ya que cuando hay un cambio de ciclo, los que deben repetirlo encuentran una esfera planetaria apropiada para esa repetición. Es algo inusual que un complejo planetario de mente, cuerpo, espíritu contenga entidades de muy diversos lugares, pero eso lo explica en gran medida, pues estáis experimentando la tercera dimensión con un gran número de los que deben repetir ciclo. De ahí que la orientación haya sido difícil de unificar, incluso con la ayuda de gran número de vuestros maestros estudiantes. Interrogador. Cuando Maldek fue destruido, ¿todos sus habitantes tuvieron el problema del temor? ¿O algunos de ellos eran lo suficientemente avanzados como para ser transferidos a otros planetas? Ra. Soy Ra. En la disolución planetaria nadie escapó, pues se trata de una acción que redunda sobre el complejo social del propio complejo planetario. Nadie escapó del nudo o maraña. Interrogador. ¿Hay algún peligro de que esto ocurra en la Tierra en este momento? Ra. Soy Ra. Consideramos que esta evaluación del futuro de los complejos mente, cuerpo, espíritu de vuestro planeta dista de ser inofensiva. Únicamente diremos que existen las condiciones mentales para tal desarrollo tecnológico y tal despliegue.
Nuestra distorsión de visión-comprensión es que los complejos mentales y espirituales de vuestras gentes necesitan orientación, más que un desmantelamiento de los juguetes, pues no forma parte del creador todo lo que existe. Por consiguiente, escoger libremente es vuestro propio deber. Interrogador. Cuando ocurre la graduación al final de un ciclo y las entidades pasan de un planeta a otro, ¿por qué medio llegan al nuevo planeta? Ra. Soy Ra. En el esquema del creador, el primer paso del conjunto mente-cuerpo-espíritu, totalidad, ser, es situar su distorsión de complejo mente-cuerpo-espíritu en el lugar adecuado de amor-luz. Se hace así para asegurar la correcta sanación del complejo y el consiguiente ajuste con el complejo totalidad-ser. Ello tiene una duración muy variable en vuestro tiempo-espacio. Una vez conseguido esto, la experiencia del ciclo se disuelve y se filtra hasta que no queda más que la destilación de distorsiones en su forma pura. En este momento, el conjunto mente-cuerpo-espíritu totalidad-ser cosechado evalúa las necesidades de densidad de su ser y escoge el nuevo entorno más apropiado, ya sea para repetir ciclo o para avanzar hasta el ciclo siguiente. Esa es la forma en que se produce la cosecha, supervisada y vigilada por muchos. Interrogador. Cuando la entidad es llevada de un planeta al siguiente, ¿se hace en pensamiento o por medio de un vehículo? Ra. Soy Ra. El conjunto mente-cuerpo-espíritu, totalidad-ser, es uno con el Creador. No hay distorsión de tiempo-espacio. Por lo tanto, es cuestión de pensar el lugar apropiado entre la infinita variedad de tiempos-espacios. Interrogador. Mientras una entidad se encuentra encarnada en esta tercera densidad en este momento, puede aprender de forma no consciente, sin saber que está aprendiendo, o puede aprender tras ser consciente de que está aprendiendo en los caminos de la ley del uno. Mediante el segundo modo de aprendizaje consciente, ¿es posible que la entidad acelere notablemente su crecimiento? Ra. Soy Ra. Así es. Interrogador. Entonces, aunque muchas entidades no sean totalmente conscientes de ello, lo que desean realmente es acelerar su crecimiento y su tarea consiste en descubrirlo mientras están encarnadas. ¿Pueden acelerar mucho más su crecimiento mientras se encuentran en tercera densidad que cuando están en el periodo entre encarnaciones de esta densidad? Ra. Soy Ra. Así es, vamos a tratar de desarrollar este concepto. El libre albedrío es una de las distorsiones fundamentales de la ley del uno, por lo que cada entidad es libre de aceptar, rechazar o ignorar los complejos mente-cuerpo-espíritu que le rodean e ignorar la creación misma. Hay muchos entre la distorsión de vuestro complejo de memoria social que en este tiempo-espacio se aplican diariamente, como diríais, en el trabajo sobre la ley del uno en una de sus distorsiones fundamentales, esto es, las formas de amor. Sin embargo, si esa misma entidad se siente inclinada desde lo profundo de su complejo mente-cuerpo-espíritu hacia el amor-luz y acepta así la responsabilidad para cada momento de acumulación de tiempo-espacio, de momentos presentes disponibles a ese amor-luz, puede potenciar su progreso de una manera muy semejante a la que hemos descrito para potenciar la llamada lanzada por la distorsión de vuestro complejo social a la Confederación. Interrogador. ¿Podríais decir lo mismo de una forma un poco diferente? ¿Cómo potenciáis ese llamamiento? Ra. Soy Ra. Entendemos que habláis ahora de nuestra información previa. La llamada comienza con 1. Esta llamada equivale al infinito y no es, como diríais, contabilizada. Es la piedra angular. La segunda llamada se añade a la primera. La tercera llamada potencia o dobla a la segunda
y así sucesivamente. Cada llamada adicional dobla o suma su poder a todas las llamadas precedentes. Así, la llamada de muchos de vosotros está muy fortalecida y se escucha de manera abrumadora en los confines infinitos de la creación única. Interrogador. De cara al desarrollo general del lector de este libro, ¿podríais plantear algunas de las prácticas a los ejercicios que pueden realizarse para acelerar el camino hacia la ley del uno? Ra. Soy Ra. Ejercicio 1. Este es el de carácter más central y aprovechable en vuestro complejo de ilusión. El momento incluye amor. Esa es la lección objetivo de esta ilusión o densidad. El ejercicio consiste en ver conscientemente ese amor en las distorsiones de la consciencia y el discernimiento. El primer intento es la piedra angular. Sobre esta elección reposa el resto de la vida experiencia de una entidad. La segunda búsqueda de amor en el interior del momento comienza la suma. La tercera búsqueda potencia a la segunda. La cuarta potencia o dobla a la tercera. Al igual que con la forma anterior de elevar la potencia, se producirá cierta merma debido a las imperfecciones de la búsqueda, por una distorsión de falta de sinceridad. Sin embargo, la declaración consciente que realiza el yo para el yo del deseo de buscar el amor es un acto tan central de la voluntad que, como anteriormente, la pérdida que produce esa resistencia es intrascendente. Ejercicio 2. El universo es un solo ser. Cuando un complejo mente-cuerpo-espíritu observa a otro complejo mente-cuerpo-espíritu, ve al Creador. Este es un ejercicio útil. Ejercicio 3. Mirad fijamente un espejo. Ved al Creador. Ejercicio 4. Observad la creación que se encuentra alrededor del complejo mente-cuerpo-espíritu de cada entidad. Ved al Creador. La base o prerequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse meditación, contemplación u oración. Con esa actitud pueden procesarse estos ejercicios. Sin ella, los datos no profundizan hasta las raíces del árbol de la mente, que es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar el espíritu. Interrogador. Me preguntaba sobre el advenimiento de las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria. ¿Cuándo aparecieron estas civilizaciones y de dónde llegaron? Ra. Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. Las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria no eran una, sino dos. Primero, veamos a las entidades de Mu. Eran seres de una naturaleza un tanto primitiva, pero con distorsiones espirituales muy avanzadas. La civilización formó parte de este ciclo y se experimentó en sus inicios, hace aproximadamente 53.000 de vuestros años. Fue un lugar útil e inofensivo que quedó sumergido bajo el océano durante un reajuste de las placas tectónicas de vuestra esfera, sin que mediara acción alguna por su parte. Los que sobrevivieron se encaminaron lejos y alcanzaron muchos lugares de lo que llamáis Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Los indios, por los que habéis llegado a sentir cierta solidaridad en vuestras distorsiones de complejo social, son los descendientes de estas entidades. Al igual que el resto de encarnados de este ciclo, llegaron de cualquier otro lugar, aunque estas entidades en concreto procedían en su mayor parte de un planeta de segunda densidad que experimentó ciertas dificultades para alcanzar las condiciones de vida de tercera densidad debido a la edad de su Sol. Ese planeta era de la galaxia Deneb. La raza Atlante fue un complejo social muy conglomerado que comenzó a formarse hace aproximadamente 31.000 años en el pasado de vuestra ilusión de continuidad
espacio-tiempo. Fue de crecimiento lento y de naturaleza muy agraria, hasta hace aproximadamente 15.000 de vuestros años, cuando alcanzó rápidamente un gran conocimiento tecnológico que le posibilitó utilizar la infinidad inteligente de manera instructiva. Podríamos añadir que también hizo uso de la energía inteligente manipulando profundamente las emanaciones naturales del rayo índigo o pineal de la energía divina o infinita. De esa forma pudo crear formas de vida y así comenzó a hacer, en lugar de sanar y perfeccionar sus propios complejos, mente, cuerpo, espíritu, inclinando sus distorsiones hacia lo que podríais llamar el lado negativo. Hace aproximadamente 11.000 de vuestros años, la primera guerra, como así lo llamáis, motivó que aproximadamente el 40% de esa población abandonara la densidad mediante la desintegración del cuerpo. El segundo y más devastador de los conflictos ocurrió hace aproximadamente 10.821 años en el pasado de vuestra ilusión. Este creó una configuración de cambio en la Tierra y la mayor parte de la Atlántida dejó de existir tras su inundación. 3 de los grupos de atlantes de orientación positiva partieron de aquel lugar geográfico antes de la devastación, situándose en las zonas montañosas de lo que denomináis Tíbet, Perú y Turquía. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que concluyamos esta sesión? Interrogador. Solo una. Aparte de preguntar qué podemos hacer para que el instrumento esté más confortable, quisiera que me dierais vuestra definición de galaxia, tal como habéis utilizado esa palabra. Ra. Soy Ra. Utilizamos el término conocido por vosotros por la vibración de sonido galaxia. Admitimos que algunas galaxias contienen un sistema de grupos solares y planetarios. Otras contienen varios. Sin embargo, la importancia de la localización en la dimensionalidad infinita del tiempo-espacio es tan escasa que aceptamos la distorsión implícita en un término tan ambiguo. Interrogador. ¿Consideráis que los 9 planetas y el Sol de nuestro sistema son una galaxia? Ra. Soy Ra. No. Interrogador. ¿Cuántas estrellas contendría aproximadamente una galaxia? Ra. Soy Ra. Depende del sistema galáctico. El vuestro, como sabéis, contiene muchos millones de entidades planetarias y de estrellas. Interrogador. Simplemente trataba de obtener la definición que habéis utilizado para galaxia. Habéis mencionado en un par de ocasiones ese término en referencia a lo que nosotros denominamos sistema planetario, lo que ha provocado cierta confusión. ¿Podemos hacer algo para que el instrumento esté más confortable? Ra. Soy Ra. Este instrumento podría estar algo más confortable si el complejo corporal recibiera más refuerzo. Aparte de eso, solo podemos reiterar nuestra petición de que alineéis meticulosamente los símbolos utilizados para facilitar el equilibrio de este instrumento. Nuestro contacto se realiza sobre una banda estrecha y por ello nuestro acceso a él debe ser preciso. Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id pues y regocijaros en el poder y la paz del Creador único, Adonai. Muy bien, vamos ahora con los comentarios respecto a esta sesión, que es una sesión muy rica porque profundiza en cómo se manifiesta la polarización, en cómo actúan las influencias externas, como es la confederación, y cómo se protege el libre albedrío dentro de la ilusión de la tercera densidad. Entonces comienza la canalización hablando de nuevo del planeta Maldek. Si quieres saber un poquito más sobre lo que ocurrió en Maldek,
puedes ir a escuchar de nuevo la sesión número 6 en la que se empieza a relatar esta historia. De todas formas, te cuento un poquito que Maldek era un planeta de tercera densidad situado en nuestro sistema solar, concretamente entre Marte y Júpiter. Supuestamente el cinturón de asteroides que se encuentra entre estos planetas sería la desintegración o las partes fracturadas del planeta Maldek, que se supone que existió antes de la actual humanidad terrestre. Su civilización alcanzó un alto desarrollo tecnológico, pero no un desarrollo equivalente de conciencia. ¿Y qué pasó? Que este gran desarrollo tecnológico llevó a una fuerte polarización hacia el servicio a uno mismo o al servicio al yo, lo que sería la polaridad negativa. Y esto llevó a conflictos internos muy graves que acabaron por desatar conflictos que acabaron volando la atmósfera del planeta. La desintegración de toda la humanidad que allí habitaba. Entonces, Ra nos cuenta que esto no fue un castigo externo, sino que fue una consecuencia directa de la distorsión extrema del poder separado del amor, de la distorsión extrema de la ley del uno. Entonces, los complejos cuerpo-mente-espíritu que allí trascendieron, las almas que allí padecieron, quedaron con un profundo trauma. Y este trauma fue tan grande que no pudieron seguir reencarnando normalmente, quedaron atrapados durante largo tiempo en lo que Ra describe como una especie de nudo energético o un estado de desorganización en tiempo-espacio. Y esta gran caída de conciencia pues creó unas distorsiones o un karma, si quieres, que les llevó a retroceder en su viaje evolutivo como almas. Nos cuenta Ra que muchas de estas almas eligieron y aceptaron continuar su aprendizaje en densidades planetarias como la Tierra. Y lo hicieron en formas menos complejas al inicio. Muchos comenzaron a encarnar, a seguir su viaje evolutivo como formas humanas primitivas y otros como entidades de segunda densidad, como animales, o nos menciona también al famoso Bigfoot, con el objetivo de reaprender, ¿sí? Como que volvieron atrás en la evolución de la consciencia, con el objetivo de reintegrar la armonía básica con la vida. Por lo que la Tierra de algún modo se convirtió para ellos, para estas almas, en un espacio de redención evolutiva, ¿sí? No de castigo. También nos recuerda Ra cómo cada esfera o densidad planetaria posee la capacidad de albergar unas enseñanzas, aprendizajes para el alma que son determinadas y que las almas van progresando en su viaje evolutivo encarnando en diferentes esferas planetarias o densidades de consciencia según el nivel de consciencia alcanzado. Esto es importante que lo recordemos, que cada esfera planetaria plantea unos aprendizajes o unas enseñanzas determinadas para nuestras almas. Y muy interesante, ¿no?, que Don Elkins le pregunta por nuestra humanidad y Ra dice algo así como que estamos lejos de ser inofensivos, ¿no? Pero que aquí, como en toda la creación, radica el libre albedrío, que nosotros elegimos hacia dónde estamos llevando nuestra humanidad. Y por cómo se está desenvolviendo todo en nuestro presente, pareciera que estamos muy cercanos a acabar destruyendo, ¿no?, nuestro sistema planetario, como ocurrió con Maldek. Estamos en un momento evolutivo en el que hay mucho desarrollo tecnológico, pero no tanto en conciencia, no hay tanto desarrollo espiritual. Es evidente que en la actualidad existe un desequilibrio de las fuerzas, ¿no? Hay, desde la antroposofía diríamos que Ahriman está tirando fuertemente a que nos fusionemos con la tecnología, ¿no? Todo lo que es el transhumanismo, el depender profundamente de la IA, etc. Y que esto nos aleja de nuestra conciencia espiritual, nos aleja de lo que realmente somos. Entonces, si hay este desarrollo tan potente en tecnología sin un
desarrollo que vaya a la par en el espíritu, podemos caer eventualmente en lo mismo que cayó Maldek. No a lo mejor del mismo modo, pero sí caer en esta distorsión extrema que nos lleve de nuevo a la autodestrucción. Y digo de nuevo porque muchas de las almas que aquí están presentes, según nos cuenta Ra, habrían estado antes en Maldek. Entonces, nos sugiere que parte de esta población terrestre actual efectivamente proviene de este planeta. Y esto explicaría ciertas tendencias humanas como es el miedo profundo a la autodestrucción, la fascinación y a la vez el terror ante la tecnología. Existe en nosotros, o al menos en muchos, una memoria celular de haber ido demasiado lejos, de ser cautelosos. Incluso he tenido la oportunidad de hablar con profesionales que realizan constelaciones familiares y regresiones, y que hay muchas personas que recuerdan haber vivido este trauma que se relata en Maldek. Es que imagínate, ¿no?, lo traumático que debe de haber sido la destrucción del planeta. Pues bien, conozco a personas que han tenido con ellos pacientes, clientes, que han recordado estas experiencias traumáticas, ¿no? Esto como detalle informativo. Entonces, a nivel arquetípico, Maldek representaría esta herida del alma, esta memoria de usar el poder sin consciencia. Y también arquetípicamente Maldek representa la oportunidad de integrar esta sabiduría a través de experimentar el propio sufrimiento, ¿no? Yo siento que Ra nos transmite esta historia para comunicar una responsabilidad amorosa, para recordarnos que la tecnología sin consciencia fragmenta y nos aleja de nuestro centro, nos aleja del espíritu, nos aleja del uno, de lo que somos realmente. Que el poder sin amor, sin consciencia, sin amor al prójimo, sin tener presente al prójimo, destruye. Pero también Ra nos recuerda que ningún error es definitivo, que efectivamente las almas tienen libre albedrío y que al final, de algún modo, todas las almas acaban evolucionando, aunque tengan que volver atrás para reintegrar aprendizajes, pero al final toda esa memoria no se pierde, ¿no? Toda esa memoria queda grabada y ayuda a que de algún modo la consciencia siga evolucionando. Entonces, Maldek es la prueba de que la evolución puede pasar por la caída, pero siempre volver a la unidad. En esta ocasión, Ra vuelve a mencionar la cosecha. Recuerda que la cosecha es algo así como la graduación de las almas tras periodos de aprendizaje. Si nos vamos a la historia cósmica o a la antropogénesis, las cosechas suelen hacerse al final de las humanidades, al final de Lemuria, al final de la Atlántida. Como bien sabes, la Atlántida finalizó con el gran diluvio universal. Esto es lo que llamaríamos la cosecha. El famoso juicio final o el apocalipsis también estarían aludiendo a futuras cosechas del alma. El apocalipsis, recuerda que es un concepto que significa revelar lo que está oculto, revelar aquello que es divino y que es oculto a nuestra naturaleza humana y a nuestros limitados 5 sentidos. Entonces, cuando escuchéis estos conceptos, se está aludiendo a esta cosecha o a esta graduación de las almas. Van a seguir evolucionando, pero quizás no en la misma densidad planetaria, quizás en otras densidades planetarias, quizás en otras dimensiones de consciencia adaptadas a su proceso evolutivo, etc. Don Elkins pregunta por cómo es la elección del alma con respecto a sus siguientes encarnaciones. Y Ra le dice que tiene lugar una especie de calibración del cuerpo, mente, espíritu, totalidad, ser, en el lugar adecuado de amor-luz. Esto lo que quiere decir es que se mide el grado evolutivo o de consciencia del alma, los aprendizajes y las experiencias que han tenido lugar, y se calibra en el amor-luz que proyecta, ¿no?
en lo cercano podemos decir que está a la unidad, y según ese calibraje, en base a ello, pues encarnará en unos seres, en otros, en unas densidades o en unas dimensiones planetarias específicas según los aprendizajes que en ese momento calibren, según el amor-luz que sea capaz de albergar en ese momento ese alma. También nos habla en esta ocasión del libre albedrío y nos recuerda que el libre albedrío es una distorsión fundamental en nuestra ilusión perceptiva. Recordemos que la polarización es el eje central de la evolución en esta esfera terrenal. Ra insiste en las diferentes canalizaciones en que el propósito fundamental de la tercera densidad es elegir una orientación de consciencia, una orientación al servicio a los demás o una orientación al servicio al yo, a uno mismo. Y no elegir conscientemente también es una elección y suele conducir a una polarización de corte más débil, lo cual dificulta luego que las almas sean cosechadas para seguir evolucionando en una densidad superior. Entonces, cuando Ra dice que el libre albedrío es una distorsión fundamental, quiere decir algo muy preciso. Lo que nos dice con esto, os recuerdo, es que la ley del uno es la unidad absoluta, todo es uno, el espíritu, Atman, la consciencia absoluta, impregna toda la realidad, solo que desde esta realidad perceptiva tenemos esta distorsión de la ley del uno. Y el libre albedrío es una de las distorsiones fundamentales. Recuerda que el tiempo, la ilusión del tiempo, es otra de las distorsiones clave. Para que esta unidad, este espíritu pueda experimentarse, necesita en esta densidad que haya elección. Y de ahí el libre albedrío. Y esa elección solo es posible si existe la posibilidad de ignorar la verdad, la posibilidad de olvidar y de ignorar la unidad, lo que realmente somos. Por eso el libre albedrío es una ley cósmica en toda regla. Cada entidad es libre de aceptar lo que le rodea, Cada entidad es libre de rechazar también lo que es y lo que le rodea, de ignorarlo por completo, de abrazarlo por completo, incluso de ignorar la creación misma. Cada uno es libre desde esta densidad de consciencia. Nada, ni la creación, ni Ra, ni la confederación, nos obliga o obliga a las almas a despertar a su naturaleza espiritual. Aquí radica el libre albedrío del ser humano en la Tierra, solo que evolutivamente hablando, en términos de consciencia, en términos de evolución de las humanidades, de las subhumanidades, en términos de evolución de los diferentes cuerpos del ser humano, nuestras almas están llamadas a despertar. Es inevitable, están llamadas a despertar a la realidad verdadera y única que es la espiritual, solo que Dios o la creación no ordena o no indica cuándo ni cómo. Es parte del proceso evolutivo, de ahí las cosechas de las almas. Pero no estamos obligados a despertar a nuestra naturaleza espiritual en un momento concreto y de un modo concreto. Cada alma, cada ser humano va eligiendo su camino. Por eso es tan importante que toda la información de corte espiritual llegue a los individuos cuando estos están listos para recibirla y cuando ellos mismos eligen abrirse a esta información. No sirve de nada que tratemos de convencer a las personas, por ejemplo, de que consuman material espiritual, porque no es su camino en este momento. Y esto es honrar su libre albedrío y honrar su camino, que es tan lícito como aquel camino de las personas que sí que eligen el camino espiritual. ¿Sí? Todos los caminos llevan a la unidad, pero son diferentes y hay que respetar los ritmos de cada alma. Después se menciona algo muy bello, que es el cómo trabajar la conciencia de unidad aquí en la Tierra, cómo trabajar y cultivar el amor, la compasión,
Al final, estos estados de conciencia elevados que nos permiten sentirnos completos, que nos permiten brindar amor al prójimo, integrar la unidad a través de las acciones de servicio, de los actos de amor incondicional. Irra señala que muchas personas dentro de la humanidad efectivamente viven en amor, practican la compasión, ayudan, cuidan, sirven. Es decir, que están trabajando a favor de la ley del uno, aunque no sean conscientes de ello y aunque no lo llamen así, ¿verdad? Y aquí viene un matiz importante. Ra nos dice que cultivar esta conciencia de unidad, de amor, de compasión, de una manera consciente, no es lo mismo que hacerlo de una manera parcial o espontánea. Hacerlo de forma consciente y responsable, integrándolo, lo cambia todo. Aquí hay un punto clave que es aceptar que todos somos co-creadores de ese amor-luz, de esa luz-amor, y que con nuestros actos cotidianos, con nuestra manera de comportarnos con nosotros mismos, con el entorno, con el resto de personas, de un modo consciente, estamos contribuyendo a la expansión de la consciencia. Ra dice que cuando sentimos desde lo profundo de nuestro complejo mente, cuerpo, espíritu lo que hacemos, es decir, que realmente actuamos y somos amor genuino, no lo hacemos por una tendencia, obligación, por quedar bien, no, que lo hacemos de corazón, cuando hay una inclinación genuina hacia el amor-luz y aceptamos la responsabilidad de vivirlo conscientemente en el presente, entonces ocurre algo especial, que es que el progreso espiritual de nuestra alma se potencia. Y se potencia porque deja de vivirlo como algo ocasional y lo empieza a vivir como lo que es. Es una elección constante el vivir en amor, el vivir en aceptación, el vivir en comprensión, en compasión, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos de que vivir así sea una elección a que vivir así sea el modo de vida, que sea un estado de conciencia, pues aquí, al vivir en un estado de conciencia elevado, los aprendizajes del alma se potencian, el progreso interior se potencia muchísimo. Entonces, desde este estado de conciencia sostenido, todo momento, todo aquí y ahora, se vuelve una oportunidad de sanar, una oportunidad de irradiar, un acto de alineación y de coherencia. Y aquí Ra nos dice algo muy bonito también, que es que cuando una persona sostiene amor-luz en cada momento, está entregada en este estado de conciencia, pues la totalidad del alma universal experimenta una evolución mucho más acelerada. Es decir, no solo a nivel de almas individuales potenciamos nuestros aprendizajes, sino que a nivel vibratorio del planeta, de la humanidad, de la sociedad que somos, pues se amplifica mucho, ¿no? Esta llamada a la totalidad o esta llamada a un estado global de conciencia más elevado. Y a partir de aquí nos propone 4 ejercicios que son muy hermosos y que te recomiendo practicar. Son ejercicios que puedes hacer en cualquier momento. Nos dice Ra que la base o prerequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse meditación, contemplación u oración. Básicamente quiere decir que para poder practicar estos ejercicios con una mayor plenitud y coherencia y realmente poderlos llevar a cabo en presencia, pues es necesario entrenar a la mente, es necesario soltar el control, ir bajando de la mente al corazón, aprender a vivir desde el corazón, ¿verdad? Entonces la meditación, la contemplación son prácticas diarias que, llevadas a cabo unos minutitos al día, ya van calmando la ansiedad de la mente, ¿no? Que por naturaleza quiere tener el control. Cuando aquietamos la mente diariamente, hay más espacio para el espíritu, para el alma, para que podamos conectar con estados de conciencia elevados y para que estas prácticas pues, puedan ser llevadas a cabo de una mejor manera.
Hay una cita hermosa aquí en la canalización que dice: el momento incluye amor. Es parte del primer ejercicio. Nos dice Ra que un buen ejercicio es comenzar a ver amor en todo, amor en la creación en su conjunto, en todo lo que vemos, en todo lo que sentimos, en todo lo que experimentamos. El momento incluye amor. Y aquí la distorsión, aquí el hechizo empieza a romperse y nos acercamos más a la totalidad. Esta es la lección objetivo de esta ilusión o densidad, nos dice Ra, ¿no? La lección objetivo de esta ilusión o densidad es que consigamos ver el amor en todo. Este ejercicio consiste en ver conscientemente ese amor aún en las distorsiones de la conciencia pues más pesadas o más densas. Consiste también en activar el discernimiento para ver y para sentir que todos formamos parte de la unidad. En los otros ejercicios Ra nos dice que efectivamente otra buena práctica es aprender a ver al todo, a Dios, en los demás, a ver que todo lo que nos rodea es el alma universal, el espíritu encarnado. Nos invita a hacer el ejercicio de cuando estemos hablando o interactuando con otros seres humanos, darnos cuenta que detrás de esta carcasa, de este vehículo cuerpo-mente, hay un alma encarnada que está teniendo su propio viaje evolutivo, sus propios aprendizajes. Ver a Dios en el otro y ver a Dios en uno mismo es un paso muy importante para vivir con un mayor amor, con una mayor coherencia, con una paz, con una aceptación, con una comprensión y una apertura mucho más elevada. Así que os invito a que practiquéis estos ejercicios en vuestro día a día, que no solo os van a ayudar a vibrar más alto, más bonito, a sentiros mejor, sino que realmente van a hacer que la mente, como señalaba anteriormente, se relaje y tome su lugar, que su lugar es el de acompañante para vivir esta experiencia terrenal, pero no es el conductor. El conductor es nuestra alma. Y cuando la mente se va relajando, el alma va recuperando el lugar que le ocupa. Entonces, todos estos ejercicios vas a ver que te van a ayudar mucho a relajarte en todos los sentidos. Y ya por último mencionar que en esta canalización se hace alusión a dos de las antiguas humanidades. La tercera humanidad, que es mencionada por Ra como Mu, se refiere a Lemuria. Te dejo aquí arriba un episodio en el que hablo de las diferentes humanidades, por si quieres indagar. Y nos cuenta que los habitantes de Lemuria, las almas que estaban encarnadas en Lemuria, estaban mucho más cerca de la divinidad. No tenían algunas capacidades como la mente abstracta, que hoy está muy desarrollada, pero tenían los sentidos, podemos llamar espirituales, más desarrollados. Lemuria corresponde a esta tercera humanidad y con ello a la consolidación del cuerpo emocional. Se estaba desarrollando, se estaba plantando la semilla de la mente concreta. Como almas están en el chakra del plexo solar. Si vemos el recorrido de los chakras a través de las humanidades, Lemuria estaría en el plexo solar. Aquí ya empieza a suceder el máximo distanciamiento del espíritu, que ocurre en la cuarta humanidad, pero aquí todavía se conserva esa conexión con lo trascendente, con el todo, con la unidad. A medida que las almas van entrando en la cuarta humanidad, es decir, en la época Atlante, esta separación de lo divino cada vez es más abrupta. En esta cuarta humanidad, por proceso evolutivo, las almas habrían desarrollado la mente concreta y habrían plantado la semilla de la mente abstracta, pero el desarrollo de la mente concreta tuvo lugar de una forma abrupta.
Se habla de que hubo interferencias de otros seres. Hablaremos de esto en otros episodios, el famoso pecado original. Fuerzas que actuaron para que esa mente concreta se precipitara. En estas, lo que ocurrió en Atlantis, nos dice Ra y nos dicen muchos sabios, es que precisamente caímos en lo que se supone que cayeron las almas de Maldek. Empezamos a apresurarnos en el ámbito tecnológico y en el ámbito del servicio al yo. Aún así, aún contaba la humanidad con cierta conciencia de lo espiritual y por ello se disfrutaba de ciertas capacidades que hoy podríamos llamar extrasensoriales. Pero lo que nos cuentan es que hubo una caída de conciencia una vez más. Hubo un desarrollo demasiado abrupto de la parte mental y esta nos hizo que nos separáramos más rápido y de forma más fuerte de nuestra verdadera esencia, de la esencia espiritual. Y nos hablará de que aquí hubo un final de la humanidad hace aproximadamente 11.000, 12.000 años, que es cuando ocurrió este famoso diluvio universal que nos narran todas las culturas. Este diluvio universal estaría correspondiendo a la cosecha final de la cuarta humanidad. Y Ra nos menciona que hubo varios grupos de atlantes de orientación positiva al servicio de la consciencia que consiguieron partir de las zonas en las que hubo más devastación, que fue prácticamente todo el planeta, y que huyeron a zonas o fueron a encontrar cobijo en zonas que hoy llamamos el Tíbet, Perú y Turquía. Según algunas tradiciones esotéricas, como es la teosofía, el que es el legendario Hermes Trismegisto, el padre del hermetismo, el divulgador de las famosas leyes universales, sería nada más y nada menos uno de estos atlantes que trasladaron el conocimiento trascendente de la antigua humanidad a la nueva humanidad. Hermes Trismegisto es conocido también como Thoth el Atlante y te dejo aquí arriba un episodio en el que os hablo de esta figura legendaria de Thoth y de la famosa y enigmática tabla esmeralda. Hasta aquí la canalización del día de hoy. Espero que, como siempre, la información haya llegado a ti en el momento en el que la necesitabas, en el momento en el que tu alma precisaba integrar y recordar esta información tan bonita y tan valiosa para el desarrollo humano y espiritual. Nos escuchamos en una próxima canalización. Hasta entonces y siempre, que la luz de la consciencia ilumine tu camino y nos vemos al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.